Hola, soy Ana la Ucraniana y él es mi esposo, Luis. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hoy decidimos hacer un video más sobre las diferencias entre culturas de Ucrania y de Guatemala. Obviamente somos de diferentes países, entonces siempre van a haber choques culturales y más. Entonces hoy Luis les va a contar qué cosas se consideran normales en Ucrania, pero no son tan comunes en Guatemala. Vamos a empezar. Sí, una de las cosas que parecen normales en Ucrania es cuando se hablan entre papás e hijos o entre familiares, que se hablan como muy fuerte, se levantan la voz, pero no necesariamente se están insultando. Entonces es algo que a mí me sorprendió, me preocupó al principio, porque parecía que, por ejemplo, el papá de Ana y Ana estaban discutiendo muy fuerte, pero simplemente se estaban hablando normal. Así es como hablan, se hablan fuerte, se dicen las cosas así como claras y fuertes. Y a veces es en tono de broma, pero pareciera que se están peleando. Es algo que para mí me pareció extraño, que yo no he visto algo así en Guatemala. No es tan normal ver algo así. Creo que en Guatemala somos un poco más tímidos, aún entre familiares. Yo puedo decir que no son cosas fuertes, ni insultos, ni nada. Simplemente decimos normales, cosas normales, así como, ¿qué vamos a comer? Pero lo decimos así como muy emocionalmente, muy como a veces gritando. Por ejemplo, cuando alguien no tiene puesto su suéter o la chaqueta, le hablan fuerte. ¿Por qué no tienes puesta la chaqueta? Pero lo dicen con buena intención, con preocupación. No lo dicen como ¿por qué? O sea, con enojo, sino al contrario, lo dicen con preocupación. Y es algo que a mí me costó entender al principio. Sí, yo recuerdo la primera vez que yo lo vi cuando fuimos a Guatemala con mi papá y cuando entramos al cuarto donde iba a quedarse mi papá y toda la familia de Luis estaba allí y yo le dije a mi papá, ahora te vamos a dar almohada. Y él como, no necesito almohada, pero como un poquito gritando. Y yo como, ¿cómo así que no? ¿Qué quieres decir? ¿Necesitas almohada? Y entonces todos nos estaban viendo como... Ajá. Y yo entendí que estábamos hablando un poquito fuerte, pero era una conversación normal. Sí, es como la manera en que hablan. Es como, no, ¿para qué necesito almohada? No te preocupes. Ajá. No te preocupes. Pero en su idioma suena muy fuerte, es como si se estuvieran peleando. Entonces es algo curioso. La siguiente cosa. Otra cosa que es bastante normal en Ucrania es cuando la gente te dice no. Por ejemplo, si preguntas algo y te dicen no, o les pides algo y te dicen no. También es algo que me pareció que es más normal allá que en Guatemala. Y tienes que estar preparado para ese no, porque pues es algo normal. No es un insulto, no es que la gente esté peleando contigo, no es que no te quieran, sino simplemente no es un no. Sí, y no damos explicaciones como tú dijiste. No es no para nosotros y no necesitamos decir por qué no y cosas así. Puede parecer un poco rudo para las culturas así como de Guatemala o tal vez de Latinoamérica. Para nosotros es normal, entonces sí. Lo esperamos también de otras personas. Sí, es algo a lo que no estoy tan acostumbrado en Guatemala, por ejemplo. O sea, no es que la gente no diga no en Guatemala, sino a veces la gente trata de escaparse un poco de responder esa pregunta. Por ejemplo, si algo no lo quieren hacer, a veces dan excusas y te dicen te respondo más tarde, o te respondo mañana, o te llamo, o yo te mando un mensaje. Ese es como en un no para nosotros, pero no se sabe realmente. Sí, lo puedo decir yo también, que cuando estábamos en Guatemala y las personas como, ay, sí, te llamo más tarde, te aviso más tarde, y cuando no me avisaban yo estaba así como, ¿qué? Y creo que no es solo sobre decir no, sino decir todo directamente, sí. ¿Verdad? Sí, también un sí, que sea un sí de verdad, o sea, no sí y después ya no. Quiero tomar este segundito para decirles que es el tiempo perfecto para poner su like y pues suscribirse a mi canal si no están suscritos y comentar algo abajo. Continuemos. Sí, la siguiente cosa sería, hay mucha gente en los carros, dentro de los carros, en los parqueos. Y es algo muy normal. En Guatemala, por el clima, no es tan normal ver a la gente en los carros porque hace calor adentro. Incluso en los lugares donde no hace tanto calor, adentro de los carros sí hay calor. Entonces no es normal ver personas dentro de los carros tanto, pero en Ucrania, cuando íbamos caminando, siempre había una persona casi en cada carro y para mí era algo un poco extraño. Para mí, no sé, no lo noto, pero sí, mi papá, por ejemplo, a veces se queda en el carro cuando nosotros vamos a un supermercado. Ni tengo explicaciones, no sé qué decir. Tal vez les gusta estar en su carro, porque en Ucrania la gente le tiene como que mucho cariño a sus carros. Sí, es cierto.
es cierto, mucho más que en Guatemala. Sí. Lo quería decir en un video más sobre las cosas que son normales en Guatemala, pero no normales en Ucrania, pero lo voy a decir aquí un poco más corto. En Guatemala vi que es normal, por ejemplo, hacer así en los carros. Recostarse sobre los carros de las personas que no conoces, o sea, desconocidos. Sí, incluso Ana, cuando veía que alguien se recostaba sobre nuestro carro en Guatemala, se ponía muy nerviosa. En Ucrania no es normal para nada, no puedes tocar o recostarse o ni nada con su propio carro, ni porque sí, tenemos mucho, no sé, apego. Respeto, no respeto, amor. Sí, mucho apego a los carros. Otra cosa que también vi que era normal en Ucrania es conservar verduras o frutas, que es algo que en Guatemala no se ve casi, porque en Guatemala, como ya hemos discutido otras veces, por el clima, hay frutas casi todo el año, hay verduras casi todo el año. Entonces no hay necesidad técnicamente de conservar frutas y verduras. Entonces es algo que yo vi que es normal en Ucrania, que la gente lo hace todo el tiempo, porque necesitan guardar de alguna forma y mantener útiles todavía sus verduras, sus frutas para poderlas usar durante el invierno o durante otras temporadas. Y también me hizo como apreciar un poco más el clima que nosotros tenemos en Guatemala, porque tenemos esa bendición de que no tenemos que conservar frutas por varios meses en un frasco. Hoy arañas te aman mucho. En Ucrania conservamos muchas cosas, casi todo. Y yo sé que, por ejemplo, en Guatemala, pepinillos es algo normal porque los ponen en las hamburguesas y tal vez en algunas ensaladas. Pero nosotros también escabechamos o conservamos tomates, cosas dulces también. Luis, por ejemplo, probó sandía escabechada y conservada. ¿Cómo te pareció? Pues no me gustó. Obviamente no me gustó. Fue algo muy extraño para mí. ¿Qué voy a decir? Sí, la cosa es que no tiene sabor de sandía ya. Tiene sabor más a pepinillo y la textura es más como mucosa. Nosotros amamos esto, entonces nosotros lo hacemos y pues así es nuestra cultura. También escabechamos ciruelas, muchas cosas, o sea, casi todo podemos escabechar, ya que estamos hablando sobre conservar cosas. ¿Qué piensas de nuestras ensaladas con mayonesa? Creo que es algo también que no es tan común en Guatemala. Sí tienen ensalada rusa, pero no tienen ni un porcentaje de las ensaladas con mayonesa que tenemos nosotros, los ucranianos. Eso es algo que a mí personalmente sí me gusta, porque a mí me gusta la mayonesa. Hay un punto a favor ahí para que me gusten esos platillos. Hay ensalada como con pollo, trocitos de diferentes carnes, de verduras. Nosotros tenemos muchas ensaladas de mayonesa simplemente porque no todo el año tenemos cosechas. Entonces, para ensaladas usamos verduras que se puede hervir. Por ejemplo, papas, por ejemplo, zanahoria, remolacha. Entonces, estas ensaladas que tenemos con mayonesa son las ensaladas con estas verduras hervidas que se puede encontrar todo el año o que compramos antes del invierno y las tenemos como en así paquetes muy grandes en la casa. Otra cosa normal que vi, normal en Ucrania, es que comen las verduras así, solo con sal o sin sal. Sirven, por ejemplo, los pepinos, tienen la cáscara y todo, que es algo que también no es tan normal, creo yo, en Guatemala. Pero es porque son diferentes los pepinos, son diferentes. La cáscara es más fina, la cáscara es menos agria. Entonces, pero no importa. La cosa es de que en Ucrania he visto que sí comen mucho las verduras así y en Guatemala no es tan normal. En Guatemala casi siempre son servidas en ensalada. Las verduras están ya cortadas, tienen algún aderezo o lo más común que es con limón. Entonces ahí se ve ya una diferencia. Me parecía como informal cuando me decían que eres pepino y yo así como que sí, gracias. Y me daban como un pedazo así algo grande. Y ya, yo tenía que decidir si le echaba sal o no. Y los demás comiéndolo como ellos quieren. O cada quien se come un pepino o un tomate o un chile pimiento.
y así. Por ejemplo, cuando comemos carne o lo que sea, o por ejemplo cuando nos visitan algunas personas y tenemos verduras frescas, simplemente las cortamos en cuartas, por ejemplo, y es como un plato así grande y tienen diferentes verduras, pepino cortado en cuartas, tomate también cortado así, pimientos, y simplemente ponemos un poco de sal o ponemos sal aparte y sí, así comemos. Al principio es muy difícil. Yo me sentía muy incómodo y a veces me sentía como mal, me sentía como que extraño realmente comer así. Pero después entendí que los sabores de cada una de las verduras son muy especiales, muy peculiares aquí. Ajá. Entonces, por eso es de que la gente come las verduras así con la mano, normal, como si fueran frutas, porque tienen un sabor muy como especial, muy dulce o muy así, muy bueno. Otra cosa que es normal en Ucrania, que noté, es que cuando hay alguna celebración, un cumpleaños o una reunión familiar, siempre hay muchos platillos. La mesa está llena de platillos. Sí. O sea, hay como unas 4 tipos de ensaladas y hay como platos principales. Por ejemplo, hay pato, pollo, cerdo y hasta res, puede haber, en la misma mesa, el mismo día. Y puré, siempre. Y puré de papa siempre hay. Y sándwiches pequeños. Y muchos sándwiches, así. Embutidos. Ya cortados, sí. Muchos tipos, y queso también cortado. Queso, sí. Y todavía falta la mesa dulce, como le dicen también sí, en Ucrania. Sí, es cierto. Que cuando se termine todo eso, viene la mesa dulce, que es como un pastel y así como muchos bocadillos dulces. También es otra cosa. Es algo bueno porque quiere decir que nos importa. Que sí, les importan las celebraciones. Entonces fue algo que noté que no es tan normal en Guatemala. En Guatemala creo que no se hacen tantas ensaladas, no se hacen tantos platillos principales, es solo 1 o 2. Por ejemplo, res y cerdo, o solo res, o pollo y cerdo, o pollo y algo, o solo uno de los platos, o solo una ensalada. Y al final algo dulce. Entonces fue algo que para mí también me pareció muy diferente. Sí, es cierto. Cuando tenemos visitas, siempre nos preparamos desde 2 días antes. Siempre hacemos muchos platillos. No sé por qué lo hacemos así. Tal vez es algo de la Unión Soviética. Tenemos como cultura de comer. Entonces, cada celebración es más sobre comer. Y después lavar todos los platos. Y comer todas esas ensaladas por una semana más porque te sobran. Y la última cosa para hoy. Muchas personas tienen sus casas de campo, que creo que en Guatemala no se ve tanto porque, como dice Ana, en Guatemala es más normal tener casas. Entonces no necesitas tanto una casa de campo porque tienes un patio o tienes un espacio para recrearte y para que la familia tenga sus comidas. Pero en Ucrania es más o menos normal, creo yo, que la mayoría o muchas personas tengan sus casas de campo, pequeñitas, sencillitas, pero con suficiente espacio para ir a vacacionar un poquito, a descansar o hacer un almuerzo o para ir al fin de semana. Y es algo muy bonito. Fue algo que me pareció muy acogedor, algo que me parece que es muy bonito tener algo así en la familia. Sí, por lo regular tenemos como un apartamento donde vivimos en la ciudad y también una casa de campo, o a veces puede ser incluso sin casa, pero como un patio. A veces, obviamente, personas que tienen mucho dinero tienen así casas de campo, así como fancy. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos una casa bastante sencilla, pero allí podemos dormir, pasar la noche, pasar una semana si se necesita. Y sí, creo que es algo muy bonito. En Guatemala creo que no es tan necesario porque primero ustedes tienen clima todo el tiempo muy bueno, entonces pueden así hacer parrilladas básicamente todo el año. Y ustedes tienen casas mayormente, no apartamentos sino casas, entonces ustedes ya tienen esta experiencia de tener una casa. Ya aquí estamos, un par de diferencias entre nuestras culturas, algo normal que se hace en Ucrania pero no tan común en Guatemala. Obviamente estas cosas también se hacen en Guatemala pero no tan comúnmente. Entonces gracias por ver este video, y si quieren ver un video donde yo les cuento qué es normal en Guatemala, pero no se hace en Ucrania, por favor, ponle like, denle like, por favor. Y nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse a este canal, a mis redes sociales. Pues muchas gracias y nos vemos. Adiós. Na vse dobre. Nos vemos.